queridos patitos, vamos a tratar un tema de Eslovaquia, este bonito país que ha tenido sus más y sus menos, pero que parece que ha reconvenido su situación en los últimos tiempos, a pesar de la existencia de un Robert Fico, pero en gobierno de coalición, lo cual evidentemente acaba por limar ciertas asperezas, como por ejemplo le pasa a la señora Giorgia Meloni con un gobierno tripartito en Italia, donde algunos trumperos le llaman traidora desde el primer momento por haber traicionado supuestamente el proyecto nacional italiano, sobre todo en relaciones internacionales, que aparentemente debía defender respecto a la OTAN, la Unión Europea y la guerra de Rusia en Ucrania. Y ese es el asunto. La guerra en Ucrania sigue adelante. Esperemos poder avanzar próximamente, si no lo hemos hecho ya, sacar un libro sobre este asunto, la situación geopolítica, geoestratégica y la historia del conflicto de por qué Ucrania ya ganó la guerra contra Rusia. Pero bueno, esto en primicia, comentado aquí, ahora mismo, pues ciertamente le molestará a Robert Fico, o tal vez no. Pero la historia, evidentemente, es que la noticia que Eslovaquia promete a Ucrania que no bloqueará el acceso a su mercado de armas ni la entrega de fondos de la Unión Europea, y parece que tampoco vetará su entrada en el marco eurooccidental a futuro. O por lo menos eso es lo que ha dicho recientemente el señor Robert Fico, el primer ministro de Eslovenia, Eslovaquia. El señor Fico de Eslovenia es otro país y está distinto, a pesar de que algunos lo quieran confundir como algunas veces pueda parecer. Ha prometido a su par ucraniano, Denis Smykal, en su visita a Uzhorod, que su gobierno no bloqueará el acceso a Kiev al mercado eslovaco de armas ni la entrega de los 50.000 millones de euros que la Unión Europea prevé algún día este año 2024 entregar a Ucrania para su reconstrucción. Esperemos que haya que reconstruirlo pronto porque la guerra termine y Ucrania perviva lo más íntegra posible. Así lo ha asegurado el primer ministro ucraniano tras recibir a Fico, el primer ministro eslovaco, cuyo triunfo en las pasadas elecciones causó cierto recelo por su sabida afinidad con el Kremlin. A la espera de la reacción eslovaca, sin que se haya celebrado rueda de prensa alguna tras la reunión, Smygal ha desglosado algunos de estos acuerdos. De acuerdo con Smygal, Fico ha prometido que su gobierno permitiría a Ucrania la compra de armas y equipos militares en el mercado eslovaco. Apoyará las aspiraciones europeas de Kiev, es decir, dejará de amenazar con un veto, porque evidentemente para la integración europea, como diría Karim Jalal-Peche, hay varias rondas, varias negociaciones a la hora de tratar de alcanzar un acuerdo definitivo para la ingresación, la membresía del país en la Unión Europea. Es un proceso largo y complicado, que lo saben perfectamente, por ejemplo, en 2007 Rumanía y Bulgaria, en 2013 Croacia, que son los últimos que han alcanzado la membresía en la Unión Europea, y los actuales candidatos, como por ejemplo Ucrania, tienen que empezar a negociar próximamente los capítulos, pero luego finalmente necesitan una votación unánime de los países miembros a la hora de entrar formalmente, como por ejemplo le ha pasado con el tema de Suecia, con el tema de la OTAN, en donde hay rondas de unanimidad a la hora de la integración. Y por tanto, también, además de apoyar las aspiraciones europeas de Kiev, también está el asunto del envío de fondos para su recuperación y también la colaboración en materia de seguridad y defensa, sobre todo en esa pequeña frontera común entre Ucrania y Eslovaquia, que fue tan importante a la hora de transmitir materiales para el país en sus momentos de mayor dificultad en el año 2022, a pesar de que igualmente sigue siendo un año de dificultad del 2023 y de resistencia este 2024 a la espera de un horizonte más soleado. A pesar de nuestros desacuerdos, nos esforzamos por lograr que el gobierno eslovaco una política
De nuevo pragmatismo que beneficia a ambos países, ha remarcado Smigal en su cuenta de Telegram, en la que ha destacado el diálogo práctico y constructivo que ha mantenido con Fico. Desde que Fico volvió a asumir el control del gobierno eslovaco, han sido varias las ocasiones en que ha diferido con el resto de los socios con respecto a Ucrania. Si bien no se ha mostrado contrario a la entrada de Ucrania en la Unión Europea, no tiene la misma opinión con respecto a su adhesión en la OTAN. Asimismo, se ha mostrado partidario de que Ucrania ceda parte de los territorios anexionados por Rusia durante esta guerra como una vía para alcanzar la paz, y se ha opuesto a que las empresas públicas de armamento vendan armas para ser utilizadas en este conflicto. La víspera de esta visita oficial llegó incluso a asegurar que actualmente la vida en Kiev era completamente normal. Bueno, a esto último, evidentemente hay que decir eso de que en la víspera de la visita oficial llegó incluso a asegurar que actualmente la vida en Kiev es completamente normal. Bueno, pues será normal en el momento en el que el aeropuerto de Hostomel pueda recibir aviones comerciales, aviones de personas, aviones normalmente, como sucedía hasta el año 2022, hasta el día 22 de febrero de 2022, con vuelos regulares en que tengan conexión con Hostomel en Kiev y con el resto de aeropuertos de la zona de Ucrania. Ese día marcará un hito, y si dice Robert Fico que es ya, pues la seguridad de Ucrania respecto a la seguridad de esos aeropuertos, de esa instalación civil, como es la situación infraestructural de aeroportuaria, pues evidentemente sería una grata noticia que Robert Fico en persona pueda ser de las primeras personas que aterricen en un avión comercial en la capital de Ucrania. Le reto a que lo haga. Que vaya él mismo en un avión, entre con todo su gobierno a visitar al homólogo en Ucrania, al primer ministro ucraniano, en avión, y vuelva a casa en avión. La próxima vez que lo haga, en marzo tal vez, ¿te parece bien, señor Fico? Le reto públicamente a hacerlo. Eso sí, sin transpondedor y sin identificación, como cualquier avión que pudiera llegar. A ver qué hacen los rusos y si es posible llegar. Porque es eso. La vida a veces da situaciones complicadas, como por ejemplo la destrucción de ciertas instalaciones de hidrocarburos, refinerías, destruyendo el lugar concreto donde se produce el tránsito de un material a otro, y por tanto ese refino ha sido destruido por las sanciones metidas a los hidrocarburos por parte de Rusia y por parte de Ucrania a Rusia. Y la respuesta, evidentemente, ha sido bombardear zonas urbanas por parte de Rusia contra Ucrania. Pero bueno, ciertamente parece que para algunos esto es algo que está fuera de la realidad. Lo mismo que el asunto previo respecto a que ha mostrado partidario que Ucrania ceda parte de los territorios anexados por Rusia. ¿Esa qué idea nos da? Imaginemos que lo hace. Imaginemos que Ucrania decide llegar a una paz con Rusia cediendo el completo Donbass, cediendo Crimea, y ya está. Y se llega a un acuerdo de esas características. Eso podría haberse llegado a un acuerdo en el 22 de febrero de 2022. Pero es que hay un añadido. O más bien dos. Dos concretos. Uno. Ese acuerdo posible significaba la negación de cualquier elemento de conexión eurooccidental con Ucrania. Negar su potencial para entrar en la OTAN y en la Unión Europea, sobre todo en la Unión Europea, porque Euromaidan es por la Unión Europea. La negación del Kremlin en forma de veto en 2013 a que Ucrania firmara el acuerdo de adhesión, que era firmado también por Armenia, por Azerbaiyán, por Georgia, por Moldavia. Por lo tanto, ahí estaríamos dando a un tercer país un acuerdo de veto para con las políticas exteriores de un país tercero. ¿Esto es aceptable? Y por otro lado, tenemos ese hecho de que ¿qué mensaje
estaría dando si ante una circunstancia de estas alguien entra en determinado territorio y lo toma y luego lo puede mantener porque ya lo ha conquistado y fait accompli, hechos consumados. Imaginemos que Marruecos toma Cádiz, Granada y Málaga. Y entonces, porque evidentemente Marruecos quiere ser parte de la Unión Europea. En 1987 entró la solicitud en Bruselas. Imaginemos que le han contestado que solamente territorio europeo puede uno ser parte de la Unión Europea. Por tanto, necesita territorio continental europeo. Y Marruecos recuerda que hay quien dice que Al-Ándalus, el verdadero Al-Ándalus, no es Andalucía actualmente, sino es Marruecos a través del Imperio Almohade. Y por tanto, ellos serían los herederos de aquellos que estuvieron hasta el final de la Reconquista en el reino nazarí de Granada. Y podrían decir... reconquistamos entrando por Motril, en la zona de costera, Cádiz, Granada, Málaga, toda esta zona, y Marruecos entonces pediría entrar en la Unión Europea. Y pasaría exactamente algo muchísimo menor de lo que pasa con Ucrania, porque Moscú, Putin, ha dicho claramente que no quiere perder sus conquistas. Primero, ha reconocido que son conquistas, y segundo, es imperialismo en práctica. Y luego, el señor Medvedev ha dicho claramente que no hay posibilidad real de la existencia de ninguna Ucrania. Ninguna. No reconocen a Ucrania como país independiente, sobre todo porque no hemos permitido que Ucrania, desde la independencia en 1991 hasta el momento de la tensión máxima en 2022, pueda tener una disuasión efectiva. Pero claro, en Europa no tenemos una disuasión efectiva pensando que Estados Unidos nos puede salvar las castañas del fuego, hasta el punto de que cuando llegó Trump a la presidencia en Estados Unidos, entonces salieron las alarmas de que podía ser que la OTAN no entrara en funciones en el artículo 5 tal como está estipulado, que si Rusia atacaba a la Unión Europea no iba a entrar la OTAN en funcionamiento porque Estados Unidos estaba a otras cosas. Y eso empezó a generar un run para ampliar la potencia de los ejércitos europeos, lo cual siempre es bueno. Un ejército europeo como pilar fundamental, sea en el marco de la OTAN o fuera del marco de la OTAN, es un elemento que es sustancialmente imprescindible. Pero no podemos olvidar el hecho de que la Unión Europea, la OTAN, evidentemente puede ser un paraguas, debe ser un protector, pero es una objeción defensiva. Una objeción defensiva a cualquiera que pueda llegar. No hay imperialismo, no hay ofensa, no hay ofensiva. En 1993 el señor Yeltsin les dijo a los de Polonia y República Checa, cuando se acercó de viaje por ahí, que cuando escuchaba eso de que Polonia y República Checa querían entrar en la OTAN, él lo entendía perfectamente. El caso de Eslovaquia resulta curioso porque la memoria histórica nos establece la idea de que en el marzo de 1939 Hitler, el cabo de Bohemia, entra en Praga después de haberse agrupado el asunto de los Sudetes, después de Múnich, de los acuerdos de Múnich del 38, que resulta paradójico y ambivalente la idea de que Chamberlain vendió una paz tratando de agradar a los alemanes, pero a quien ahora estaba retrasando eso, a que precisamente retrasaba un año la guerra para tener un radar, para tener unos cazas mejores, para poder ampliar la capacidad de defensa, que fue vital cuando llegue la batalla de Inglaterra. Y por tanto, ahí tenemos un sustancial elemento de llegar justo, ir subiendo poco a poco la línea de agua hasta llegar justo a sobrepasar la capacidad de la Luftwaffe y de la Marina alemana a la hora de poder confrontar. Y sobre todo también luego lo que pasó en el septiembre del 40 con esa situación en la que el odio indiscreto y absolutamente asiático de Hitler respecto a los británicos en ciertos momentos que se cabreaba,
pues le llevó a bombardear los centros civiles en vez de a las zonas industriales y los aeródromos, cosa que hubiera llevado a la RAF a la completa destrucción, pero le permitió aliviar en ese septiembre-octubre, cosa que fue beneficioso para acabar venciendo en la batalla de Inglaterra. Todos estos elementos son siempre coayudantes a la historia, una historia que debe recordar el hecho de que Bohemia y Moravia fueron incorporados al Tercer Reich, pero en Eslovaquia se creó un estado títere. Un estado títere como el ámbito de Flandes, como el Ustacha en Croacia, y por lo tanto los colaboracionistas deberían de guardarse un poquito en la memoria histórica de Eslovaquia. Y por lo tanto ahí tenemos un pasado bien interesante y bien rico que explorar en cuanto a la memoria histórica. Lo mismo que, por ejemplo, tenemos a una Isabel Díaz Ayuso en este mes de enero de 2024 yendo a un campo de exterminio nazi, olvidando la participación de España en el Tercer Reich, después de haber sido compadres en la Guerra Civil Española, olvidando la División Azul y olvidando muchos asuntos como Melitón Manzanas como agente de la Gestapo y teniendo un interés particular con la red de espionaje en el País Vasco en la época de la Segunda Guerra Mundial, con lo que evidentemente esas memorias falseadas que olvidan la nueva entrando a París, evidentemente eso debe de ser clarificado teniendo memoria de todo y para todos, y por lo tanto siendo más transparente en cuanto a la historia y la memoria colectiva. Una Eslovaquia que evidentemente la memoria más corta, más sencilla, más cercana nos tiene con esta otra reflexión acerca de que la Eurocámara, una semana antes, alerta de pasos atrás en Estado de Derecho y anticorrupción de ese gobierno eslovaco de Robert Fico. En Bruselas, el día 17 de enero, recogía Europa Press el hecho de que el Pleno del Parlamento Europeo alertó ese miércoles de los riesgos en materia de Estado de Derecho y lucha contra la corrupción que afrontaba Eslovaquia si salen adelante las reformas promovidas por el nuevo gobierno de Robert Fico, como la revisión del Código Penal que prevé rebajas en penas de delitos graves y la disolución de la Fiscalía Especial Anticorrupción. Recordemos la situación respecto a aquel periodista y su señora asesinados en 2018 en una finca precisamente de Robert Fico y que estaba investigando una relación de instituciones, por decirlo diplomáticamente, del ámbito de la presidencia de la República de Eslovaquia con la mafia italiana, por decirlo suavemente. Los eurodiputados temen que la reforma amenace la integridad de los procesos judiciales y socaven la lucha de la Unión Europea contra el fraude, así como que las nuevas reglas dejen desprotegidos retroactivamente a denunciantes de delitos del pasado. Y es que, después de ese horrendo delito de asesinato, contratar a alguien para matar a un periodista por estar haciendo su trabajo, evidentemente hubo cambios, no solamente la destitución del primer ministro Robert Fico, sino hubo cambios que ahora el señor Robert Fico, en una forma de venganza, parece que quiere retrotraer a antes de lo que le sucedió y tratar de borrar ese pasado. Con 496 votos a favor, 70 en contra y 64 abstenciones, la resolución adoptada en Estrasburgo, Francia, claro, señala también la preocupación creciente por la libertad de expresión y otros derechos fundamentales de la sociedad eslovaca y denuncian planes de reforma que temen socavarán el espacio cívico, restringirán la actuación de las ONG y estigmatizarán a las entidades que reciban financiación extranjera, como lo comentamos en su momento respecto a ese incidente con aquel espionaje con la piedra y los británicos, que lo dijimos hace unos días, y que fue coadyuvante o colisionado para el asunto de restringir precisamente actuación de las ONGs y estigmatizar a las entidades que reciban financiación extranjera, en el caso de Rusia, que fue la madre de muchos de estos movimientos, ya sea en el ámbito de Eslovaquia, en el ámbito de Georgia, para tratar de copiar esas legislaciones y tratar de hacer exactamente lo mismo.
¿qué hizo Putin? Temeroso Putin de las revueltas de 2011, 2011-2012, antes de las elecciones presidenciales de Rusia y concordante con las primaveras árabes. Viendo lo que le pasó al señor Mubarak, por ejemplo, al de Túnez, siendo retirados del poder. Esto metió bastante miedo al señor Vladimir Vladimirovich Putin en el Kremlin. Otro elemento de preocupación para los eurodiputados es la reestructuración de la radio y televisión de Eslovaquia, la negativa del primer ministro y otros cargos del gobierno a hablar con los principales medios de comunicación del país. También reclaman que se pongan fin a los ataques verbales contra periodistas y medios porque, avisan, en el pasado este tipo de discursos contribuyeron a crear un entorno que favoreció actos violentos como los asesinatos de Jan Kuciak y Martina Kusnirova, que son esas dos personas que fallecieron por asesinato inducido, contratado, dicen que del entorno de Robert Fico, entonces primer ministro de Eslovaquia. Y por tanto es un asunto interesante a seguir, a continuar, porque Eslovaquia corre el riesgo de seguir la estela de la Hungría de Orbán, de la desaparecida, esperemos que para siempre, de Polonia de los Morawiecki con Duda, que sigue siendo jefa de Estado, pero sigue siendo eso, el primer ministro ahora es Donald Tusk, y por tanto ahí seguiremos con esta Europa nuestra y con el apoyo a Ucrania, Slava Ukraini, Heroyan Slava. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, pero bat, Betty Helpian.